Buenos días, mi nombre es Daniela Román y mi compañera es Melissa Beleño. Nosotros vamos a hablarles sobre el trauma craneoencefálico, sobre el accidente cerebrovascular, infecciones, neoplasias, epilepsia. En primera instancia vamos a hablar sobre el trauma craneoencefálico, en donde también tiene un tema de referencia que es el daño cerebral adquirido. Este puede ser causante por agentes externos o internos, donde tiene déficit en tanto en la atención, la conciencia y también en la integridad personal. Uno de los daños por el daño cerebral adquirido es el trauma craneoencefálico. Entonces, el trauma craneoencefálico es un impacto que tiene el cerebro, bien sea por una fuerza externa, lo que causa que disminuyan los niveles de conciencia, que disminuyan las capacidades cognitivas. Hay lesiones principales como la lesión focal, la lesión difusa, también cuando hay fractura craneal o causa por accidente, ejemplo, el golpe contra golpe. Vemos el ejemplo también de cuando hay un accidente automovilístico, la persona frena, puede golpearse la parte delantera de su cráneo y de la misma manera al carro frenar puede golpearse la parte trasera de su cráneo, lo que puede causar eso también un trauma craneoencefálico. También hay lesiones secundarias como es el edema cerebral, que se inflama el cerebro, por tanto también se da la hidrocefalia, que es cuando se inflaman los ventrículos, y también se dan las hemorragias, que es cuando el cerebro sangra y de igual forma se inflama el cerebro. Hay diferentes clases, como puede darse antes de nacer, como es la enfermedad congénita, también puede darse después de nacer, como es la enfermedad adquirida. Por tanto, también por accidentes puede darse tanto el traumatismo directo, que es cuando el cráneo impacta de forma brusca, como el traumatismo indirecto, que es cuando el encéfalo se lesiona en el interior del cerebro. De igual forma puede medirse la lesión, entonces puede mirar si es leve, moderada o grave. Eso también depende midiéndolo por la escala de Glasgow. Y también se debe tener en cuenta que después de tener un traumatismo siempre van a quedar secuelas. Entonces las secuelas neuropsicológicas pueden ser bien sea por déficit cognitivo, que se dé una amnesia o que se den cambios en la personalidad. Otro tema a tratar son los accidentes cerebrovasculares. Ocurre cuando el flujo sanguíneo se bloquea y las células cerebrales empiezan a morir. Estos reciben sangre por dos pares de arterias, la arteria carótida interna y la vertebral. Se ramifican a través del tejido cerebral y alimentan las células cerebrales con oxígeno, glucosa y nutrientes para el funcionamiento. Si esto no se da, puede producir alteraciones en la personalidad. Los síntomas que se dan es que, por ejemplo, la persona no puede hablar, no puede caminar, siente que una parte de su cuerpo se paraliza, pierde la fuerza, le da un fuerte dolor de cabeza, no comprenden lo que se les dice. Y eso se manifiesta también casi siempre en que tienen déficit en la memoria, alteración, orientación espacial, reconocimiento de figuras. Esto produce un déficit tanto en la memoria como en la orientación espacial y reconocimiento de figuras. Esto también produce déficit neurológico permanente o transitorio en relación con la zona afectada, lo que conlleva la obstrucción de flujo sanguíneo causado por la isquemia o las hemorragias causadas por accidentes hemorrágicos. En tanto a la isquemia, se puede decir que es la deficiencia del oxígeno en los tejidos vitales por obstrucción de una arteria cerebral. Se da la isquemia cerebral global, la isquemia cerebral focal, accidentes isquémicos transitorios, infartos cerebrales. Esto causa déficit cognitivo y sensoriomotor. En cuanto a las hemorragias, son una consecuencia en funciones cognitivas, lo que puede ser hemorragias ventriculares, hemorragias parenquimatosas. Si la lesión se da en los hemisferios, tanto en el hemisferio izquierdo puede experimentar trastornos del lenguaje y en el hemisferio derecho genera trastornos espaciales y visoperceptivos. También la consecuencia de estos accidentes cerebrovasculares dependen del lugar y la severidad con la que se den, lo que puede producir la muerte de las células cerebrales y la pérdida de las funciones cerebrales afectadas. Es por eso que para prevenirlo se recomienda revisar la presión si está alta, conocer los niveles del colesterol. Si la persona tiene diabetes, debe cuidarla muy bien y también debe cuidarse del exceso de peso.
Ahora les voy a hablar de neoplasias, que son los tumores cerebrales. Entonces las neoplasias es el término que se le da al cáncer. Entonces es toda proliferación neoplásica que crece al interior del cerebro o el cráneo, que se presenta en el tejido cerebral, meninges, cráneo, y se observa por la velocidad, el tamaño o la localización. Entonces, los síntomas que se pueden dar en estas neoplasias son los dolores de cabeza, los edemas que pueden ser lesiones en la piel o a nivel cerebral, visión doble, mareo, náuseas, convulsiones de tipo muy lento, estas se manifiestan entonces con un cálculo o con un cuadro neurológico focal o rápidamente progresivo, que constituye. Estas neoplasias constituyen la segunda causa de muerte por daño cerebral y se presenta en cualquier edad. Entonces los efectos que da son aumento de la presión intracraneana, trastornos cognitivos, trastornos endocrinos, creación de focos epictógenos y aumento del perímetro craneal. Esto se da más en los niños. Entonces tiene 3 clasificaciones, según su origen, según su infiltración y según la malignidad. Según su origen, entonces se pueden dar primarios o secundarios, que los primarios se originan en cualquier parte del sistema nervioso central y pasa al cerebro. Los secundarios entonces son producto de una metástasis de un cáncer en el cerebro. Entonces según la infiltración. Entonces son infiltrantes o encapsulados. Los infiltrantes están regados en el cerebro y producen metástasis rápidamente. Y los encapsulados son benignos. Su crecimiento es lento y tienen, un poco de comprensión en la masa muscular. Entonces según su malignidad puede ser benigno o maligno. Los benignos están en grado 1 y en grado 2 y no causan metástasis. Puede suprimirse en la duración de varios años. Y los malignos están en grado 3 y en grado 4. Entonces esto genera las metástasis y la supervivencia del individuo se puede calcular en meses. Por lo tanto son inoperables. Entonces acá podemos ver las alteraciones a nivel neuropsicológico, que puede ser el daño cerebral progresivo. Estos pueden tener 2 efectos, los efectos directos y los efectos indirectos. Los directos que se deben al crecimiento o expansivo del propio tumor, y los efectos indirectos se deben a efectos colaterales de los secundarios al tumor. Ahora hablaremos de las infecciones en el sistema nervioso. Entonces estas infecciones son la proliferación de un microorganismo patógeno producido de una enfermedad. Ellos tienen unas razones de afectaciones, las cuales son cerebrales. La primera, obstruye el flujo sanguíneo y generan trombosis o hemorragias. La segunda, alteran las propiedades eléctricas de las células. Y las terceras, los edemas que producen estas infecciones son malos o alteran las diversas estructuras cerebrales. Generalmente el foco que constituye está fuera del cerebro, como la nariz, los oídos, la garganta, la sangre, etc. Entonces sus principales causas serían los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Tiene 4 tipologías. Estas tipologías pueden ser virales, bacterianas, mitóticas y parásicas. Entonces estas tipologías, la primera es que se dan cuando un virus invade las células. Entonces estas células ya están vivas y producen otros virus. Entonces pueden ser meningitis, encefalitis y poliomielitis. Las bacterianas son cuando estas producen por la invasión de bacterias en la vía sanguínea. Entonces acá se pueden dar la meningitis también los abscesos y la muerte celular. Las mitóticas, entonces estas son producidas por hongos que ingresan a las células, y entonces acá se dan la candidiasis, los blastimocitos y los asperitmocitos.
Y las parasitarias, entonces estas son producidas por parásitos que invaden el sistema nervioso central. Entonces acá se dan las amebas, la malaria, la neurosífilis y muchas más enfermedades. A continuación les voy a definir algunas de estas enfermedades que nombré anteriormente. Entonces se dice que la meningitis es una inflamación de las membranas del cerebro y de la médula espinal que se producen por un virus o por una bacteria. La encefalitis, entonces la encefalitis es una inflamación del propio cerebro y es producida por diversas causas. La mielitis, entonces, es la inflamación de la médula espinal. Los abscesos, entonces es una colección de pus que aparece en una infección aguda o crónica y se localiza y asocia a su vez la destrucción del tejido. O sea, los abscesos llegan, se acumulan en un sitio específico y lo destruyen. El tratamiento, entonces el tratamiento para diversos tipos de infecciones o todas estas que les acabo de nombrar anteriormente serían que los virus son difíciles de tratar, pero entonces normalmente se espera a que se dé una evolución natural mediante antibióticos o mediante medicamentos recomendados para cada tipo de infección. Las bacterias son tratadas, como les digo, con antibióticos para matarlas de raíz. Los síntomas tienen síntomas físicos y síntomas neuropsicológicos. Los síntomas físicos pueden ser dolor de cabeza, fiebre, mareos, vértigo, convulsiones, malestar general. Y los síntomas neuropsicológicos entonces serían la confusión mental, la persona se siente con desorientación temporoespacial, puede convulsionar, su actividad psicomotora no puede ser la misma, las alteraciones del comportamiento y todo este tipo de cosas que vemos que la persona no tenga un ritmo de vida normal, sino que tenga déficit en muchas de las actividades que hace normalmente. Por último, hablaremos de la epilepsia. Entonces, la epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni mental. Se trata de un problema causado por un funcionamiento anormal esporádico en un grupo de neuronas. Entonces, esta epilepsia no la podemos llamar como una enfermedad psiquiátrica ni mental porque no tiene causa, es una desconocida, como se dice en el mundo científico, porque es una repetición de crisis epilépticas. Entonces se activa la zona motora y la persona afectada sufre una serie de movimientos descontrolados y de forma repetitiva denominados convulsiones. Esto se da en todos los casos más comunes, pero hay epilepsias que las personas no tienen estos movimientos repetitivos ni este tipo de convulsiones. Entonces, no en todas las crisis o ataques epilépticos se puede dar la conciencia a los movimientos repetitivos. Siempre puede ser diferente, pero en los casos más comunes se da. Entonces, una crisis epiléptica consiste en desconectarse transitoriamente del medio o realizar actos repetitivos sin finalidad, como abrocharse y desabrocharse la camisa, movimientos de masticación, movimientos de tocarse los dedos, de caminar de arriba hacia abajo. Esto también puede ser una crisis epiléptica. Entonces, la epilepsia puede aparecer en cualquier tipo de edad, pero es más común en los dos polos opuestos de la vida. Puede ser la infancia o la adultez. Entonces, es una enfermedad neurológica, claramente, recurrente crónica y se caracteriza por la presencia de crisis de cualquier tipo. Ellos presentan crisis epilépticas, pero entonces no nos mantengamos solamente en que las crisis epilépticas son movimientos repetitivos o convulsiones, sino que son cualquier tipo de crisis. A ellos les puede dar, pueden estar parados y desmayarse, pueden estar hablando y quedarse callados mucho tiempo. Eso puede ser una crisis epiléptica. Entonces, la aparición de las crisis epilépticas pueden surgir de diversas regiones del cerebro y pueden provocar una actividad motora anómala. Entonces, ¿esto qué es? Alteraciones sensoriales del sistema sensoromotor, cambios del estado de ánimo y pérdida del conocimiento. Son personas que pueden estar contigo bien en un momento y en un momento
como diferente, están mal, tristes, deprimidos, pueden estar hablando contigo como lo nombré anteriormente y se quedan callados o no les importa tu tema. Este tipo de cosas nos dejan ver, y este tipo de comportamientos, que están teniendo crisis epilépticas. Claramente que para esto hay estudios y exámenes que riguran la aparición de esta enfermedad. Es una desconocida para la ciencia porque no le han podido encontrar causa ni tratamiento. Tienen tratamientos, pero son tratamientos muy ligeros que cambian tu estilo de vida momentáneamente, pero no para siempre. Continuando hablando de la epilepsia, entonces sabemos que es un trastorno del cerebro que alrededor de 50 millones de personas lo padecen. Entonces esta enfermedad es neurológica y tiene varias crisis. En estas crisis también se diferencian tipos. Entonces, hablamos ¿qué decimos cuando es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es cuando las neuronas tienen las funciones más importantes, tales como la conciencia, como el reconocimiento de las ideas o las palabras y movimientos corporales. Esto es cuando el sistema eléctrico del cerebro deja de funcionar por breve periodo de tiempo y las neuronas se descargan y se activan eléctricamente en forma anormal, que esta alteración se denomina crisis. Entonces tiene 4 tipos de crisis, pueden ser parciales o focales, generalizadas, también pueden ser unas conocidas como el pequeño mal y las otras que son las convulsiones. Las parciales o focales entonces se da en una sola zona del cerebro. El pequeño mal es más frecuente en niños cuando tienen la mirada perdida por cierto momento. Las generalizadas surgen en un punto específico del cerebro y afecta los músculos, entonces los afloja, da la rigidez y son sacudidas masivas. Y las convulsiones, que son conocidas como el gran mal, y entonces estas se dan en una zona de conciencia muy baja, se puede perder la memoria y también la conciencia. Entonces acá podemos ver diferentes tipos de tratamientos. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona está teniendo una crisis epiléptica? Evitar que se caiga al piso, mantener la calma a la persona, no quitarle la ropa que tenga en ese momento o los objetos que tenga en ese momento en el cuello o la cabeza, no obstruir sus movimientos, dejar que sus movimientos fluyan y no abrirle la boca porque se puede lastimar. Bueno, entonces las conclusiones en generales sobre las neoplasias pueden ser que las neoplasias son unas alteraciones en la proliferación de la diferenciación celular. Entonces se entiende como la multiplicación descoordinada de mecanismos que la controlan. También se manifiesta a través de tumores, que son conjuntos de estas células multiplicadas que forman bultos y se manifiestan como masas. Estos también los conocemos como los blastomas y una vez organizados constituyen creciendo. Una vez originados continúan creciendo aunque dejen de actuar las causas que lo crearon. Entonces, por otro lado están las infecciones del sistema nervioso. Entonces las infecciones del sistema nervioso por lo general se da en pacientes mayores de 60 años y puede ser por alimentos que ingieren, objetos que se llevan a la boca y también puede darse en adolescentes. Los síntomas son los mismos, como pueden ser dolores de cabeza, fiebres o rigidez. En cuanto al trauma craneoencefálico, podemos decir que es un problema de salud pública a nivel mundial y que es más frecuente en los países subdesarrollados y se da más que todo por accidentes de tránsito. Entonces podemos ver como la influencia de las personas en este tipo de traumas que son extremos a las edades. Entonces puede que se den adolescentes como se den adultos y pueden estar asociados con enfermedades neurovegetativas como el Parkinson, la pérdida de memoria o la conciencia.